Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Esto es Directo Marca. Hacemos honor al nombre del programa. En directo, Diego Pablo Simeone, antes de afrontar mañana el sueño de encarrilar su pase a la final de la Champions, recibe a las 9 de la noche al Arsenal en la ida de las semifinales. Escuchamos al técnico argentino. La ilusión de jugar una semifinal. Primero Coque, el capitán. Y los días previos es lo que pasa, ¿no? Ese nerviosismo, pero luego tranquilidad para jugar el partido como venimos haciendo. Es un partido de fútbol y bueno, con ilusión para afrontarlo. A la izquierda, Fernando. Hola, ¿qué tal, Coque? Aquí Fernando Cardenal de Radio Nacional de España. Te quería preguntar por Pablo Barrios. Creo que seguramente él no tenga un referente más fuerte que tú en el césped y seguramente en lo personal como un hermano mayor. ¿Qué pierdes tú sin él en el césped y cómo le estás ayudando estos días que seguramente esté bastante tocado él? Bueno, en el que pierdo yo, no solo yo, sino el equipo, el Atlético de Madrid. Es un jugador importantísimo para nosotros, que tiene un presente y un futuro grandísimo. Está teniendo mala suerte con las lesiones y bueno, perdemos toda su energía, su fútbol, el saber estar. Entonces bueno, eso es lo que perdemos, mandarle mucho ánimo. Ya he hablado con él lo que tenía que hablar y ojalá pues pueda estar lo antes posible. A la izquierda, Antonio. Hola, Coque, aquí Antonio Ruiz, Cadena COPE. Tú has vivido muchas noches de estas, muchos partidos importantes. ¿Qué importancia puede tener el equilibrio a dos partidos entre la intensidad y la cabeza? Bueno, muchísima. Ya lo vimos por ejemplo, los cuartos de final contra el Barcelona o los octavos contra el Tottenham. Yo creo que estos partidos se deciden en detalles, ¿no? Porque el nivel que hay de los equipos es grandísimo y hay que estar atentos en todo, ¿no? Tanto la intensidad, la agresividad, la ilusión por querer ganar los partidos, tener esa cabeza fría a la hora de jugar, cuando tener que atacar, cuando replegarse bien. Entonces, bueno, concentración máxima en el partido porque seguro que se va a decidir en pequeños detalles. A la derecha. Hola, Coque. Pedro Follona de la cadena SER. 17 temporadas en el Atlético de Madrid, has jugado 3 semifinales de Champions, llega a las cuartas, tienes 34 años. ¿Sientes que es una semifinal ya especial porque a lo mejor puede ser la última oportunidad para conseguir ese sueño? Bueno, no lo siento así. Siento que estoy disfrutando esta temporada un montón, que unas semifinales de Champions no se juegan todos los años. Lo hablamos en la otra conferencia de prensa cuando estuvimos en la del Barça. Si pasamos a semifinal era la 7ª vez que pasaba el Atlético de Madrid y por suerte esta es mi 4ª que puedo jugar. Entonces no se juega todos los años, disfrutarla al máximo. No sé si jugaré una más, pero sí que es cierto que sí que lo voy a disfrutar como las hice las anteriores veces. A la derecha, Ladislao. Sí, hola, Coque. El día de la final de Copa, te hicimos ver un partido 120 minutos, corriste un montón. La verdad que incluso sorprendía, o sea, no porque no seas capaz, sino por ese despliegue que hiciste. No sé si a ti mismo te sorprende a ti mismo que todavía puedas rendir o hacer ese desgaste físico. No me sorprende, la verdad que obviamente cada vez que vas siendo más mayor pues cuesta más, nos pasa a todos los futbolistas, pero no me sorprende, la verdad que cada día me motiva más el poder estar aquí, el poder trabajar como todos los años que llevo haciendo y la verdad que esa motivación es lo que me lleva al nivel que estoy dando durante esta temporada. Aquí a la izquierda.
Hola, Coque. Antoine Simono para el equipo. Aparte de la posibilidad de estar cerca de ganar el máximo título europeo, quería saber si en el equipo hay una motivación más para ofrecer el mejor regalo de despedida a Antoine, tu amigo. Bueno, yo creo que si se puede despedir con la Champions sería increíble para todos, y la motivación la tenemos igual. Más allá de la despedida de Antoine, yo creo que todos tenemos la motivación de ganar la Champions, ¿no? Que es lo máximo que podemos lograr, más allá de que el año que viene no pueda estar Antoine o cualquier otro compañero. Yo creo que al final esto es un equipo y jugamos pues para intentar lograr lo máximo, y el máximo ahora mismo es la Champions. Última pregunta a la izquierda, José. Aquí abajo, Coque, en directo Radio Marca. Tú has comentado que es tu cuarta semifinal de Champions. ¿Qué le hace de especial o qué tiene de particular esta para afrontar el partido de mañana? ¿Qué es lo que notas diferente a otras para acordarte de esta el día de mañana? Bueno, que noto diferente, que estamos viviendo el momento de ahora mismo, ¿no? Lo pasado está, y hay que disfrutarla. O sea, no noto nada raro ni que vaya a pasar nada diferente a otras semifinales, sino que jugamos contra un equipo grandísimo como es el Arsenal, y es una semifinal de Champions y con la mayor motivación. O sea, no cambia tampoco nada diferente, o yo lo percibo así, nada diferente. Pues muchas gracias, Coque. Dejamos que siga con otros compromisos y continuamos con preguntas a Diego Pablo Simeone. Ahí concluía la comparecencia del capitán. Ahora, María, pregunta para el capitán del barco. ¿Qué tal, para Diego? Lo primero, felicidades. El entrenador, Diego Pablo Simeone. Hoy tocará soplar las velas. No sé si algún deseo pedirá relacionado con la Champions, con levantarla. La verdad que no tengo ningún deseo, tengo agradecimiento puro, tengo la posibilidad de estar con mis 3 hijos en el día de mi cumpleaños, con mis 2 hijas, con mi mamá, con mi mujer, con amigos de toda la vida. No tengo lugar para pedir absolutamente nada, solo agradecer y disfrutar todo lo que me toca vivir en esta vida. Lola, a la derecha. Felicidades desde aquí a Diego Pablo Simeone en el día de su cumpleaños. Más preguntas para el Cholo. Pablo, felicidades, me sumo a tu onomástica. Tauro, de los 70, ahí estamos, así, cabezones, y tenemos un solo objetivo. Entiendo que es el partido de mañana. Te iba a preguntar por los balones de estrategia del Arsenal, pero déjame, que me voy a quedar con una imagen. Había un señor mayor de unos 80 años sentado en un banco, aquí fuera, en el Estadio Metropolitano. Miraba el electrónico con este partido y le he dicho, ya toca, ¿no? Y me dice, a ver si hay suerte. Con una cara de esperanza y de sueño. Supongo que lo de mañana es para aficionados como este del Atlético, ¿no? Bueno, normal, el aficionado se encuentra en una nueva semifinal. Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de 9 años, después de en 14 años hacerlo por cuarta vez, si no me equivoco. Eso sí es maravilloso, es increíble, increíble. Y creo que esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Vamos a enfrentar un partido duro, con un rival muy bueno y con una estrategia de pelota parada, como bien decías al inicio, muy bien trabajada. Y bueno, allá vamos, con toda la ilusión. El centro, Luis. Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez, del periódico El Mundo. Quería preguntarte, ayer le dijimos a Nico acerca de la final de Champions y él decía, bueno, que por qué no soñar, ¿no? Yo le quiero preguntar al Cholo si él sueña con eso o tiene que poner a sus jugadores los pies en la tierra acerca de ese partido tan deseado. Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra. Y en lo que pasa en la tierra es lo que nosotros hacemos y lo que Dios quiere. Así que así nos comportamos. A la izquierda, Alex. Hola, mister. Alex Ashmore para Sport TV. Primero, feliz cumpleaños. Segundo, hay mucha presión en estos partidos, pero ¿has podido disfrutar del camino en que estés? Que, como Coque ha dicho, no son todos los años que juegas partidos así. Sinceramente, presión no es presión, es responsabilidad, sí es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí, hay una ilusión especial. Pero prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y evidentemente, como bien decía Coque, los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de partido por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo, y nosotros nos tenemos que preparar bien. Vamos a jugar el partido, o queremos jugar el partido que imaginamos,
y, como siempre digo, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. A la izquierda, Antonio. Hola, Cholo, buenos días. Antonio Ruiz, Cadena COPE. Este equipo ha vivido grandes noches europeas, ha competido muy bien en instancias tan importantes como esta. ¿Cuál dirías tú que es el principal arma que tiene tu equipo para competir y para seguir adelante en este tipo de trance? Bueno, lo que venimos haciendo en las eliminatorias que hemos tenido, ya sea en Copa del Rey o en Champions, jugar con esa intensidad, jugar con nuestro modo de juego, con nuestra búsqueda, con esa iniciativa que el equipo tiene ofensivamente, y bueno, allá iremos. Centro. Hola Cholo, José Galindo, El Desmarque, feliz cumpleaños en primer lugar. Quería preguntarle un poco de división entre sus jugadores a la hora de si la Champions le debe algo al Atlético de Madrid. Ayer Oblak decía que no y Griezmann, sin embargo, decía que había una herida muy grande en su caso desde el año 2016 que podría cerrar. No sé si en su caso es una oportunidad de cerrar una herida con la Champions. Mira, yo creo que somos todos personas y si nos preguntás a todos, está claro de que como personas cada uno tiene un pensamiento diferente al otro. Yo creo que no nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran, y para eso hay que trabajar y buscarlas, y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado. A la derecha, Belén. Hola, Diego Belén Sánchez para Jugones. ¿Hay algo que te preocupe especialmente de cara a este partido? No me refiero solo de juego, que eso nunca nos lo dices, pero algo externo, algo de dentro, ¿hay algo que te preocupe especialmente? Con todo lo que me tenga que preocupar por el Arsenal, la verdad que no me da espacio a pensar en todo lo otro que pueda imaginar. Ahí, a la derecha. Alexander Sørloth, 2 goals last match. Can you try to describe what his strength and size gives the team? Bueno, Alex es increíble, es un futbolista que logra marcar una cantidad de goles año tras año. Cuando él está bien es determinante en nuestro equipo, lo necesitamos como estuvo el otro día en el segundo tiempo, sobre todo porque representó todo lo que necesitamos de él en su juego y seguramente mañana nos ayudará en el partido. La izquierda. Hi Diego, just a question in English please. There's a lot of talk in England about Arsenal's interest in Julian Alvarez. I just wonder what your reaction is to that and clubs being interested in him this summer. No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián Álvarez lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno. Última pregunta, a la izquierda. Hi Diego, another one in English if possible. Happy birthday first of all. How important could Ademola Lookman be tomorrow? He obviously got injured in the cup final. Is he available and how important could he be? Bueno, la verdad que su llegada ha impactado muy bien en el equipo. La verdad que tiene cosas diferenciales ofensivamente. Está trabajando muchísimo mejor en su fase defensiva. Vamos a ver si mañana se recupera bien, porque todavía estaba con una molestia en el día de hoy. Así que veremos si nos puede ayudar mañana o no. Estamos por finalizar la rueda de prensa. Ahí concluye esa rueda de prensa de Simeone. Antes hemos escuchado en directo al bueno de Coque Resurrección, al capitán del equipo. Él es el capitán del barco, el Cholo, y los dos han ejemplificado, ¿no?, la emoción, la ilusión y las ganas a partes iguales que tiene el conjunto rojiblanco y su afición, por supuesto, por meterse en la final de Budapest, la final de la Liga de Campeones. El último escollo es el Arsenal, el conjunto Gunner, el líder de la Premier. Y va a ser difícil, pero hay que confiar. Así que mañana en el Metropolitano a las 9 de la noche volverá a sonar la música celestial de la Liga de Campeones. Ahora recapitulamos con José Rodríguez la última hora del Atlético de Madrid. Esta noche arrancan las semis de la Champions a las 9 en el Parque de los Príncipes con el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Mañana será ese Atlético Arsenal. Le preguntaban al Cholo por si la Champions les debe una al Atlético. Él ha dirigido como entrenador del Atlético
no ha jugado, aunque sí, de alguna forma desde la banda se mueve más que los precios y parece que juega el partido como un futbolista más, pero él estuvo, claro, llevó al equipo a la final de Lisboa en 2014, después volvió a llevar al equipo a una final de Champions en Milán 2016, y tanto a Oblak como Llorente, por ejemplo, les preguntaban ayer en el Media Day, tanto al portero como al jugador centrocampista, lateral derecho, polivalente donde los haya, si verdaderamente la Copa Europa le debe una al Atlético. Lo que debe, lo que no debe, lo que es justo, lo que es injusto, yo creo que al final la vida tampoco siempre es justa, y si vas a pensar así, pues a cada uno de nosotros nos falta algo. No creo que es así, es esta temporada, estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo, y eso es lo más bonito y lo más importante, pero no creo que es algo que nos debe. No tenemos que hacerlo en el campo, tenemos que ganar y ir a por ello, solo no va a llegar. No siento que se le deba una Champions, o sea, creo que el fútbol nunca te debe nada, que la vida nunca te debe nada. Nosotros encaramos esto como lo que es, unas semifinales de Champions con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, que es muy bonito ver cómo toda la afición se une para partidos así, y con mucha naturalidad, con muchas ganas de que llegue esa eliminatoria y afrontarlo con mucha confianza. Eso decía ayer Llorente, no siento que el fútbol nos deba una Champions, pero habló también Julián Álvarez sobre la presión. Ninguna, dijo la Araña, sabemos de lo que somos capaces. Luego escuchamos a un ramillete de futbolistas del Atlético de Madrid en ese Media Day. Sorloz, estos son los partidos que quieres jugar. Oblak, al que hemos escuchado decir que el fútbol no debe, que tienes que ir a por ello, también aseguró, tenemos que ir a por la Champions, sola no va a llegar. Nico González, ¿por qué no soñar? Siempre pensamos en positivo. O Lukman, que está recuperado y dijo en ese Media Day, con Simeone he crecido en todos los sentidos. Bueno, pues falta un día y la historia es el resumen un poquito del sentimiento colchonero. Desde dentro la historia la queremos hacer nosotros, ¿no? Eso piensan los jugadores del Atlético de Madrid. Estamos con José Rodríguez, después de escuchar en directo tanto a Coque como a Simeone. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, muy buenas. Y con la baja principal de Barrios, ¿no? Porque el resto están todos recuperados o alguno se lo pierde lo de mañana. Y de Jiménez. Jiménez tampoco está. No está Barrios y no está Jiménez. Son las dos ausencias confirmadas, las dos bajas en el Atlético de Madrid. Y luego las dudas. El comprobar. Ayer Julián decía que él está al 100%. De Oblak también esperamos que está a pleno rendimiento después de haber jugado ya estos dos partidos anteriores, pero Ademola, Lukman y Hansko son los que deberían de regresar. Habrá que ver si al 11 como mínimo a la convocatoria. Ayer Lukman decía que sí que estaba para jugar. Ahora Simeone, las has escuchado, decía que todavía hoy en el entrenamiento ha sentido molestias, pero que va a estar mañana. Eso creo que lo esperamos todos. Ahora habrá que ver si le da para estar en el 11 o si empezar desde el banquillo. Y la gran duda para mí es David Hansko. Hansko no entra en la convocatoria tampoco en el pasado sábado frente al Athletic Club de Bilbao. Lo llevo contando todo el día y desde hace un par de días a mí me contaban el fin de semana que todavía en ciertos movimientos él siente molestias, y habrá que comprobar si ese tobillo izquierdo está para resistir un partido de este nivel. No juega desde que se produjo esa torcedura en el duelo frente al Barça en el Camp Nou, en ese partido de ida de cuartos de final de Champions, y desde entonces no ha entrado ni siquiera en la convocatoria. Se probó para intentar estar en Sevilla, no llegaba, el dolor persistía. Continúa teniendo molestias el eslovaco, pero habrá que ver, porque ya ha completado sesiones con el grupo, si como mínimo entra en la convocatoria. Yo creo que para la convocatoria seguramente le dé a Hansko para ser titular. Tengo bastantes más dudas de cara al partido de mañana, pero habrá que esperar, como decimos, a conocer la convocatoria, que no la vamos a conocer hasta mañana porque es cuando se va a concentrar el Atlético de Madrid. ¿El equipo ha entrenado en el Metropolitano? ¿Entrena ahora, antes de la rueda de prensa? ¿Se han ejercitado o lo hacen ahora? No, lo hemos contado. No, contábamos ya con el tiempo de la pizarra. Se ha entrenado desde las 11:30. Ya hemos contado esa última hora en ese entrenamiento, donde también han aprovechado los futbolistas para felicitar a Diego Pablo Simeone. Collejas, ¿no? Pasillo de Collejas para el técnico.
al inicio de la conferencia de prensa tenía aquí la presencia de sus dos hijos, de Gianluca, que ya lleva desde la final de la previa de la final de Copa por aquí por Madrid, y Giovanni, que milita en el Torino pero que ya ha estado presente en ese 56 cumpleaños de su padre. Felicitación, como tú decías, en ese pasillo con los jugadores, y luego a continuación la última sesión de entrenamiento en grupo en el escenario del partido. Mañana ese Metropolitano que va a albergar, no olvidemos, por primera vez en su historia unas semifinales de la Champions. Nunca ha llegado el Atlético de Madrid a la semifinal jugando en este nuevo estadio. De hecho, la despedida del Calderón aquella tarde, con aquella tormenta que rompió el cielo en intento de remontada frente al Real Madrid, en ese partido de semifinales donde pese al 2-0 inicial el Atleti se quedó con la miel en los labios de haberse intentado clasificar para otra final de Champions, fue la última vez que el Atleti pisó la penúltima ronda de Champions. Así que mañana toca volver, el ambiente va a ser seguro espectacular, y ahora lo que queda es comprobar si el equipo también responde y está a la altura. Hace 9 años que el Atleti no juega unas semifinales de Champions, van a ser las 7ª, en 4 de ellas ha estado Simeone como entrenador de los colchoneros. La cita es importantísima, el líder de la Premier es quien visita mañana a las 9 el Metropolitano, y se ha hablado, ¿no?, en esa rueda de prensa con Coque y Simeone, si después de, si llega a la final de Budapest, sería la 4ª final histórica de Copa de Europa para el Atlético de Madrid, si con las 2 finales que recientemente, que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? 10 desde la última final, si con las 2 finales disputadas por el Atlético en la era Simeone, pues el fútbol le debe una Copa de Europa al Atlético de Madrid. Oblak decía que no, Llorente también, el propio Simeone ha dicho que eso se gana, no se merece, se tiene que conquistar. Lo único, Griezmann sí que recordaba un compañero que sí que dejaba un poco la puerta abierta a esa deuda posible, ¿no? Después de que el Principito haya reconocido en su Last Dance que tiene esa herida abierta desde 2016 que todavía le supure, que le gustaría cerrar. Fue lo de Lisboa 2014 muy duro, lo de Milán 2016 también. Estamos ante la posibilidad de que el Atleti pueda llegar a otra final de Liga de Campeones. Hay que esperar, me imagino, todavía no se puede acertarle, no se le puede acertar porque hay que ver cómo están los que llegan tocados, ¿no? Los Sorlos, Lukman y demás, pero no sé si te atreves con un posible 11 para mañana intentar encarrilar el pase a esa final de Budapest frente al Arsenal, José. No, porque ya te digo, no sabemos cómo están varios de los que podrían o no estar. Creo que la gran duda es conocer primero si juega Hansko, ya te digo que a mí me parece muy complicado. Si llega Lukman, habrá que ver si son Lukman y Julián en los costados o si Nico es el que se perfila como la gran sorpresa de cara a ese centro del campo del Atlético de Madrid, y sobre todo también la posición de Marcos Llorente, si ocupa una de las dos del doble pivote junto a Coque, dejando a Cardos en el banquillo, o si optan por colocarle en el lateral derecho. Ya te digo, para mí la opción menos probable. Yo creo que Molina va a tener esa oportunidad en el lateral derecho, a no ser que Hansko esté recuperado. Incluso se plantease colocar a Pubil en el lateral con Hansko y con Lenormand en el centro de la zaga, pero es que no veo a Hansko siendo titular mañana. La verdad que me cuesta muchísimo pensar en ese eslovaco arrancando el partido, así que creo que Molina tiene muchas papeletas para jugar de nuevo en la derecha, y Llorente volver al centro del campo en un partido físico, en un partido donde el ritmo del Arsenal y el juego aéreo es lo que a todo el mundo le viene preocupando en los últimos días. Pero bueno, es cierto que el 4-0 de aquella fase liga de inicio de temporada quedó marcado y dolió mucho en el Atlético de Madrid. Fueron 4 goles encajados en 13 minutos, del 57 al 70 el Atlético de Madrid encajó 4 goles, pues eso, en un tramo de partido muy complicado para el equipo rojiblanco, que sí es cierto que había tenido sus oportunidades en un momento dado al arranque del partido, pero que se vio desbordado en ese instante, como te digo, del 57 al 70 con los goles de Gabriel Magalhães, de Gabriel Martinelli, de Gyökeres, que hizo un doblete para cerrar esa goleada que aupó al Arsenal al liderato, que ya no lo soltó. No ha perdido en toda la Champions, 10 victorias, 2 empates, solo 5 goles en contra en 12 partidos. Los datos, los números, todo habla a favor del Arsenal, pero todo eso no vale para nada en cuanto pite mañana McKelly. Vamos a analizar previamente, tanto hoy como mañana, por supuesto, lo que pueda dar de sí la ida a estas semifinales de Champions. Es verdad que si Hanko no llega es una baja importante, ¿no? Porque justo el Arsenal es muy bueno en lo que el Atlético es un poquito peor, ¿no? Que es en el juego aéreo, en las jugadas a balón parado, pero bueno, hay que
hay que echarse a los Gunners a la cara mañana en el Metropolitano y a ver cómo sale el partido. Ojalá que bien para el Atlético de Madrid. El Metropolitano hasta la bandera, José, noche grande, la primera noche europea grande de semifinales, que nunca ha albergado, como decías, el nuevo estadio del Atleti, el Metropolitano, un partido así, y no sé si nos dejamos algo. Bueno, que van a venir 3.400 ingleses, que el Arsenal va a aterrizar y va a llegar hoy a la capital madrileña. Es verdad que ha entrenado en Londres y que a las 7 de la tarde van a hablar tanto Arteta como Martin Odegaard, van a ser los encargados de comparecer en sala de prensa, así que aquí les escucharemos pues eso, dentro de 5 horas y media. En ese sentido, tranquilidad en el Atlético de Madrid. Te he dicho que se concentra mañana, pero sobre todo también clave este primer partido de la eliminatoria. En el duelo de octavos contra el Tottenham se consiguió una ventaja que a la postre fue decisiva. En el partido de semifinales de Copa se goleó al Barça con ese 4-0 que también a la postre permitió al Atlético colarse en la final. En semis de Champions, ese triunfo en el Camp Nou 0-2 también fue decisivo para entrar luego en las semifinales, y habrá que ver aquí, en este primer duelo de semifinales en mucho tiempo para el Atlético de Madrid, si también con el factor cancha a favor, pues mañana, con la gente de su lado, consigue un resultado que le permita por lo menos ir con ventaja, habrá que ver si amplia o no, a Londres. El factor campo hay que imponerlo mañana, porque la vuelta en el Emirates va a ser bastante dura. Sí, pero por eso digo que teniendo la ida en casa y la ida afuera, en todos este año, el Atleti ha sacado muy buenos resultados en el primer partido, entonces es interesante a ver mañana cómo se comporta. Hay que agarrarse a esos precedentes, claro que sí. Sin Barrios ni Jiménez, que son las dos bajas confirmadas, a ver por qué 11 gladiadores apuesta Simeone de inicio mañana para intentar encarrilar su pase a la final de Budapest. José, gracias. Adiós. Desde el Estadio Metropolitano, donde hemos abierto el programa en directo Marca, escuchando a Coque y a Simeone. Ya lo habéis vosotros también, me imagino, reflexionado, ¿no? Si sois seguidores del Atlético de Madrid. Os lo pregunto abiertamente, en el 628 26 90 92, ¿pensáis que el fútbol le debe una Copa Europa al Atleti? Habéis escuchado al propio Simeone, también a Llorente y a Oblak ayer en el Media Day, decir que no, que eso no se lo debe el fútbol, que eso uno se lo tiene que ganar. Bueno, en la era Simeone son 14 años, 8 títulos. Hay 2 subcampeonatos de Europa que tienen muchísimo mérito, ¿no? Pero esas 2 finales están ahí. Y decía Griezmann que la de 2016, la de hace 10 años, la de Milán, a él todavía le supura esa herida, le duele. 628 26 90 92. Le debe una Copa Europa, el fútbol, al Atlético de Madrid. Si se clasifica el equipo colchonero para la final de Budapest, será la 4ª final histórica. En el 74 ante el Bayern de Múnich fue la primera, 2014 Lisboa la segunda, Milán 2016 la tercera, será Budapest 2026 la 4ª, las 2 últimas pues las ganó el eterno rival capitalino, el Real Madrid, a aquellos atléticos de Simeone. Por cierto, ahora arrancamos tal cual el programa, porque hemos empezado así, pues a salto de mata, corriendo, marchándonos hasta el Estadio Metropolitano. Hay una noticia luctuosa de última hora que lamentamos desde la radio del deporte. El mundo del baloncesto español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Moncho Monsalve, histórico jugador y entrenador a los 81 años de edad. Monsalve, nacido en Medina del Campo en 1945, fue una figura clave en la evolución del baloncesto español, tanto en su etapa como jugador del Real Madrid como en su larga trayectoria como entrenador en clubes nacionales e internacionales. Pasó por el Barça, el Zaragoza, el Murcia, el Málaga, el Ferrol, el Hospitalet, el Básquet Mestre, el Club Deportivo Simesa de Granada, el Náutico Tenerife, el Castilla Valladolid, el Cantabria Lobos y el Balneario de Archena. También dirigió selecciones como Brasil, Marruecos y República Dominicana, y en 2009 de hecho logró uno de sus mayores éxitos al conquistar el oro en el campeonato FIBA Américas con la selección de Brasil. Descanse en paz el que fuera jugador del Real Madrid, de la selección española. El Real Madrid pues rápido ha emitido un comunicado lamentando la muerte de Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español, que hoy nos ha dejado a los 81 años. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es martes 28 de abril de 2026 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Vamos a recordar también que, por supuesto, esta noche se levanta el telón de las semifinales de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes con el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. ¿Quién crees que es favorito en la otra semifinal? Mucha gente dice que más que el campeón de Europa, el vigente campeón, el equipo de Luis Enrique, el Bayern, ¿no? El verdugo precisamente del Real Madrid en cuartos. Opina, puedes opinar, puedes mojarte también por ahí con nota de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628 26 90 92. Esta noche te contaremos ese PSG Bayern de Múnich desde el Parque de los Príncipes a las 9. Mañana el Atlético Arsenal.
son los partidos de ida, las semis de la Liga de Campeones. Además, cita histórica la del jueves para el Rayo Vallecano, disputa por primera vez en su historia unas semifinales europeas. El jueves, ida de las semifinales de la Conference League a las 9 de la noche. El Rayo recibe al Estrasburgo en el estadio de Vallecas. Bueno, por lo demás, ayer se cerró la jornada 32 de la Liga eSports con el Español 0, el Levante 0. Las cosas por abajo en las 5 jornadas que restan para acabar el campeonato en Primera División están que echan humo, ¿eh? Va a haber tiros deportivos hasta el final por quedarse en primera. Lo que está más o menos decidido ya es el título, porque son 11 puntos de diferencia los que, recordemos, le saca el Barça al Real Madrid a falta de 15 en juego. Hoy reflexionábamos en la columna de opinión de la radio en Marca sobre las posibilidades que hay. Hay 3 posibilidades en clave Real Madrid, pensando en cuándo va a entonar el alirón el Barça con una liga que tiene ya prácticamente en sus vitrinas. Las opciones son muy claras. La primera, si el Barcelona gana el sábado a Osasuna en Pamplona y el domingo los de Arbeloa no consiguen la victoria ante el Español en Cornellá, los blancos en buena lid le tendrían que hacer ese pasillo famoso al campeón el día 10 en el Camp Nou. La segunda posibilidad, si ambos consiguen el triunfo este próximo fin de semana, el Barça, ganando el Clásico, celebraría el título ante su eterno rival. Y 3, si llegan con sendas victorias, los dos grandes transatlánticos de nuestro fútbol, y el segundo clasificado, el Madrid, ganase en el Estadio Azulgrana, pues retrasaría el título de los culés una jornada más. ¿Qué prefieren los aficionados del Madrid? ¿Susto o muerte? Porque la Liga está prácticamente ya asida, por las dos asas, por el conjunto de Hansi Flick. También pueden opinar al respecto, hombre, en el 6 28 26 90 92. Anoche también se cerró la jornada 37 en Segunda División. Se cerró con el Cádiz 1, Las Palmas 2, estreno con derrota de Idiáquez en el banquillo de los gaditanos. Y estamos pendientes en fútbol femenino de las semis de la Liga de Campeones, donde solo tenemos como representantes del fútbol español a las azulgranas, al Barça, y se van a enfrentar al Bayern de Múnich. El fútbol nos encanta, nos apasiona, pero hay vida más allá. Por ejemplo, en tenis, hace un ratito ha terminado el partido de Sinner y ya está en cuartos de final del Mutua Madrid Open en la caja mágica, y esta tarde la única esperanza, la única bala que nos queda en el cargador del tenis español en este Masters 1000 de Madrid, el Mutua Madrid Open, se llama Rafa, se apellida, buen nombre por cierto, se apellida Jodar, J.L. Escarabajano. Caja mágica, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya está Jannik Sinner en cuartos de final. Ha ganado en su partido ante Cameron Norrie, además en 2 sets y hora y media, 6-2, 7-5. Así que el tenista italiano, número 1 del mundo, ya está en los cuartos de final, donde espera al ganador del Rafa Jodar Kopriva. Ojalá sea el tenista español y tengamos un Sinner Jodar, porque la verdad que sería un auténtico partidazo en el día de mañana. Pero antes tiene que ganar el tenista de Leganés a Kopriva, a un tenista checo de 28 años, Vít Kopriva, que está haciendo prácticamente el mejor torneo de su vida y que viene de meterse en los octavos tras ganar a Rinderknech por retirada del francés. Así que viene también más descansado el tenista checo. El partido a las 4 de la tarde, lo contamos por supuesto en Radio Marca. Gracias, JL. Y en baloncesto arrancan los playoffs de la Euroliga con la ilusión de una semifinal entre Valencia y Real Madrid. Ojalá se dé ese duelo fratricida. Charly Santo, buenas tardes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Es la ilusión que tenemos absolutamente todos, que Valencia y Real Madrid pasen en las eliminatorias de cuartos de final y puedan enfrentarse el próximo 22 de mayo en la semifinal de Atenas. Para ello van a tener que derribar duros escollos. Arrancan los playoffs en el día de hoy con 3 eliminatorias: Fenerbahce, Zalgiris en Estambul, Olympiacos Mónaco en Atenas y sobre todo ese partidazo, el Valencia Basket Panathinaikos, posiblemente la serie más igualada en los pronósticos de estos playoffs. Favoritismo para el Panathinaikos, que pone cancha en la Final Four y que posiblemente tenga la mejor plantilla de Europa, ante la ilusión de Valencia Basket, la gran revelación de la temporada europea, con menos presión que su rival y con el sueño y la ilusión de disputar su primera Final Four, como dice Pedro Martínez. Pues nos ha tocado el Panathinaikos, que es un rival muy difícil, porque ya repito que es un equipo que está hecho no para ir a la Final Four, sino está hecho para ganarla. Pero si no hubiera sido, pues yo qué sé, el Mónaco o el Hapoel Tel Aviv o el Barcelona, también creo que sería muy difícil ganar el playoff, ¿no? Con lo cual las dificultades son máximas, somos conscientes, pero también la ilusión es máxima, ¿no? Entonces esperamos que una cosa vaya por la otra. Mañana arrancará la otra serie con protagonismo para el baloncesto español, el Real Madrid-Hapoel. Recordamos, miércoles y viernes partidos solo con abonados en el Palacio de
de los deportes para enfrentarse al equipo de Dimitris Itoudis, que es el último escollo que le queda a los de Scariolo para volver a la Final Four. En principio sin novedades en lo deportivo. En un ratito, Rafa, habla el técnico italiano en la previa de esa serie de cuartos de final. Comienza realmente lo decisivo de la temporada, soñando, ojalá, con una semifinal española en la máxima competición continental. Pues luego escuchamos a Sergio Scariolo. Gracias, Charlie. 1:34, 12:34 en Canarias. Hasta las 3 de la tarde. Esto ha arrancado marchándonos en directo, como has escuchado, hasta el Estadio Metropolitano para poder seguir esa comparecencia tanto de Coque como Simeone en la previa de un día grande que lo tiene que ser para el fútbol español y en concreto para el Atlético de Madrid, con esa ida de las semis de Liga de Campeones mañana a las 9 de la noche frente al Arsenal. Hablaremos de ello, de todo, de lo que ha hablado también Tebas, que ha pedido una sanción nunca antes vista en la Liga a Andrada, al portero del Zaragoza, después de su puñetazo a Pulido, al capitán del Huesca, en ese derbi ya de infausto recuerdo. Huesca 1, Zaragoza 0. Lo que hacen los nervios, ¿no? Porque ambos ven que se van a Primera Federación, que van a descender. Como no cambien su dinámica, nada justifica una agresión tan salvaje. Pero bueno, 628 26 90 92, tú puedes opinar, lo van a hacer de forma profesional. A las 2:10 te voy avanzando. ¿Qué 4 compañeros? Hoy formamos el corrillo con José Luis San Martín, Javi Gómara, Santi Siguero y José Miguel Muñoz. Semifinales de Champions, no se duda. En unas semis no se duda. Se lee la jugada, como en Yamóvil. Tú ves el coche, ves hasta 10.000 euros de descuento y combustible gratis y entiendes que no es mirar, es resolver. Tu coche, seguramente, hazme caso, está en Yamóvil. Y tu programa, no toques el dial, es este. No toques el dial que produce urticaria. Bueno, el dial sí tienes un transistor al uso, ¿verdad? La ruedecita. Y pensarás, ¿qué viejuno? No, es que sigue existiendo el transistor a pila, sí. Y hoy justo se cumple un año del momento en el que la radio cobró todavía más importancia de la que tiene, ¿no? Hoy se cumple un año del famoso apagón, del que todavía nadie nos ha dado una explicación y, por supuesto, mucha gente perdió mucho dinero y todavía no se les ha compensado. El caso es que España se fue a negro, ¿verdad? Se cayó la red hidroeléctrica y la radio se convirtió en tu principal aliado para estar informado, ¿eh? Si tenías una radio de pilas o en el coche, con la batería del coche también podías escuchar, por ejemplo, Radio Marca, que nos transformamos en ese momento en un medio de servicio público, porque el deporte es importante, pero la vida todavía lo es más. Así que si quieres unir un día más en Directo Marca, Radio Deporte, este es tu programa, Directo Marca, hasta las 3 en la Radio del Deporte, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo. Son los minutos que pasan de la 1 de la tarde, 12:39 en Canarias, hasta las 3 de la tarde en Directo Marca, queriendo que seas partícipe de este programa un día más. Creo que hay temas suficientes como para que opines en el 628 26 90 92. Buen argumento lo de la ida de las semifinales de la Champions, semis que arrancan esta noche. Primer partido de ida en el Parque de los Príncipes, mide en esa eliminatoria la Liga de Campeones al vigente campeón, al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich. Mañana, la semifinal que más nos importa, la del Atlético, que recibe en la ida en casa, en el Metropolitano, a las 9 de la noche al Arsenal. Opina también de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? De la situación en el Real Madrid. Faltan 5 jornadas para que acabe esta liga de infausto recuerdo ya para el madridismo. Matemáticamente es verdad que todavía el Madrid podría ganarla, pero por las sensaciones, por parte de la dejadez, ¿no?, que demuestran los jugadores de Arbeloa, lo vimos en la segunda parte en la Cartuja el viernes frente al Betis, pues no hay capacidad, ni mucho menos de reacción blanca. Y puede haber pasillo, ¿eh? Lo cual a veces se utiliza como un arma arrojadiza, como un sinónimo de humillación para el vencido, en vez de un gesto de deportividad para el vencedor. Pero yo he reflexionado hoy en Marca si a lo mejor muchos madridistas piensan que se merecen pasar el mal rato si alguno lo interpreta así, por orgullo. Si un jugador del Madrid lo interpreta así, se merecen pasar el mal rato. Pregunto, o algún aficionado
lo quiere por aquello de haber firmado una temporada nefasta, segundo año sin títulos en el Real Madrid. Eso siempre es crisis, que la etimología de la palabra en griego, ¿verdad?, es cambio. Va a haber cambios, seguro. En el Madrid lo necesita, una plantilla descompensada y que hay que volver a estructurar. Ahora estoy con el Madrid, pero antes siempre damos buenas recomendaciones y esta es top, entre otras cosas porque no la doy yo. Yo digo lo de da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla, escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. No te lo digo yo, es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Dije que te olvidé, pero no te olvidé. No, los aficionados del Madrid no se olvidan de la temporadita que han firmado los chicos de Arbeloa, primero los de Alonso, después del técnico salmantino. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Luego vendrán, sí, las excusas o los análisis, y hay un dato que hoy da Marca que es irrefutable. No ha ayudado, obviamente, las 118 lesiones que acumula en estos 2 años en blanco el Real Madrid. 118 lesiones en 2 temporadas. El último y más grave lesionado es Militao, que no tiene suerte este chico desde que se rompiera 2 veces el cruzado. Ahora va a pasar por el quirófano y se pierde el Mundial. Se pierde el Mundial con Brasil. Mbappé también ha caído, pero en principio no está descartado, ¿no, Carlos, para el Clásico? Sí, según nos informa desde el club, Mbappé va a hacer todo lo posible por llegar a ese partido, el último con alicientes en la temporada del Real Madrid. De momento se va a perder el del Español de Barcelona, para el cual sí que Dani Carvajal, a pesar del golpe que sufrió, va a estar disponible. Otra cosa, si Álvaro Arbeloa le va a poner. Han sido muy comentadas las imágenes del capitán del Real Madrid hablando y comentando en el banquillo la transición defensiva, andando al trote o como se quiera decir, pero en ningún momento, con mucho esfuerzo de por medio por su competidor en el puesto Trent Alexander-Arnold. Y lo que tenemos de última hora, hablando de lesiones, Rafa, es un parte médico, pues será el 119 en el año y medio del Real Madrid, en este caso para confirmar lo que ya sabíamos, pero lo que ha sucedido al menos con éxito, como es la intervención de Eder Militao, recordemos, en Finlandia, bajo la especialización para quien mejor podía saber, en concepto del Real Madrid, tratar esa rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Así que con el doctor Lasse Lemaipien y también con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid comienza su trabajo de recuperación. Obviamente, pues se pierde la Copa del Mundo. Es una lástima, ¿no? Porque tiene muy mala suerte. Es fácil la empatía, es fácil ser empático con el brasileño, porque desde luego lleva un historial médico terrible, ¿no? Sin continuidad física y con graves lesiones. Por lo demás, pues nada, tuto muete, ¿no? Que dice aquel, sí. Porque lo que tiene el Madrid por delante es o prolongar el hecho de que el Barça entone el alirón, o este fin de semana, como el Barça gane el sábado en Pamplona a Osasuna y el Madrid acabe con la racha negativa, es decir, en negativo para los blancos, y el Español empate o gane en Cornellá el Prat el domingo, pues la Liga será ya culé. Sí, con las bajas de Arda Güler, de Courtois, de Mbappé, de Militao, que ya lo hemos comentado, y también de Rodrigo Goes, cabe ver en qué momento el Real Madrid le va a acabar de dar de todo la Liga al FC Barcelona, si va a ser en el campo, si va a ser con el Barça esperando, si va a ser en el Camp Nou, si eso va a acarrear un pasillo, etcétera, etcétera. Así que lo que se está haciendo ya es pensar en lo que se pueda pensar de la siguiente temporada, porque gran parte del proyecto vendrá sustanciado por quién será el nuevo inquilino, si se mantiene al que está ahora mismo en el banquillo del Real Madrid. Y pensando en clave comunitaria, pensando en clave cantera, Thiago Pitarch, la noticia de este día, vuelve a la disciplina del Real Madrid Castilla, un equipo que todavía tiene la lucha por los playoffs viva, tiene que sumar puntos todavía el segundo equipo del Real Madrid, pero para ello va a tener un fichaje entre comillas de lujo, como es el futbolista que ha deslumbrado, al menos por momentos, en el primer equipo. No sé si nos dejamos algo, Carlos. Nada más que comentar que obviamente pues también día de comunicado oficial en el caso del fallecimiento de Moncho Monsalve en la web del Real Madrid, así que en clave de baloncesto también lo encuentras en la página oficial del Real Madrid, ese homenaje a quien ganara, pues en 4 temporadas 9 títulos con la camiseta blanca del baloncesto madridista. Sí, fue jugador del Madrid y fue también de la selección española, una leyenda del baloncesto patrio que hoy nos ha dejado a los 81 años. Gracias, Chitu. Hasta luego. Se está hablando y mucho del asunto del pasillo, ¿eh? Conforme hay posibilidad,
cuando hay una temporada en la que, por ejemplo, yo recordaba esta mañana, en 2008, el Barça le hizo el pasillo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ¿no? Ha habido pasillos hechos, pasillos negados a lo largo de la historia, la rivalidad también entre estos dos equipos, pero le han preguntado a un socio del Real Madrid, a un aficionado, no sé si es socio, él siempre dice que está hibernando como seguidor del Madrid, pues su enemistad con Florentino Pérez, pero le han preguntado al presidente de la Liga, a Javier Tebas, hace un rato si el Madrid le tendría que hacer pasillo al Barça. Eso se lo tiene que decidir al Madrid. En los reglamentos no aparece la política de pasillo, son costumbres, son tradiciones, y las costumbres y las tradiciones dependen de su continuidad de los clubes. No hay ninguna norma que lo establezca. La costumbre y las tradiciones dice que hay que hacer pasillo a un campeón, pero eso lo tienen que decidir los jugadores y el club Real Madrid. Pero bueno, todavía no es campeón, yo lo decir muy pronto, ¿no? Ha hablado también de Florentino, ha dicho no sé si Florentino comió con Ceferin, por aquello de que parece que han solucionado ya sus diferencias. Mi problema con Florentino, ha dicho el presidente de la Liga, es que entendemos otro modelo de fútbol. Y luego ha pedido una sanción histórica para Andrada, para el portero del Zaragoza. Dice que debería ser la máxima posible, que tendría que estar varios meses sin jugar el portero del cuadro maño después de su salvaje agresión a Pulido en el derbi del domingo, el derbi aragonés en el Alcoraz, ese Huesca 1, Zaragoza 0. Normalmente va a opinar, pero viene a este estudio y enseguida le voy a saludar, antes te voy a dar una recomendación, un habitual de Directo Marca. Antes te quería preguntar, ¿quieres vender tu coche y al mejor precio? Bueno, pues en Automóviles Alhambra compran tu coche, en Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche. Encuéntralos en automóvilesalhambra.es. Para que se sienta como si... Normalmente no entra desde el estudio, entra desde donde esté, pero para que se sienta como cuando participa en este programa una vez a la semana, normalmente los martes suele aparecer en este Directo Marca Ulises Sánchez Flor, le ponemos su sintonía. No corren a Se la puse un día, me dijo, me gusta, pues venga, Ulises, para ti. Ulises Sánchez Flor, hola compi, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola Rafa, encantado de estar aquí contigo. Ya presentó en este programa, sí, porque está muy prolífico, está en plan escritor, vamos, escribiendo como libros como churros. Ya presentó el libro de Vinicius, El Salvaje, y viene a presentar Courtois, Héroe y Diablo, con la misma editorial, Al Poste, sí, Ediciones Al Poste. Y además es la presentación oficial, ¿eh? En Directo Marca, en su programa, presenta oficialmente ya el resto de compañeros de medios de comunicación. Le podéis llamar, que Uli acude a donde le digáis. Pero cuéntame la motivación de este libro, y sin hacer spoiler, pero háblanos un poquito de lo que has descubierto del portero belga, ¿no? Dicen, ¿no? El mejor portero del mundo. Sí, Rafa, bueno, lo primero, encantado otra vez de estar aquí. Hace 3 meses estuvimos con la presentación. Hace 3 meses solo, es que... 3 meses. Estás que lo tiras, ¿eh? Bueno, ahora dedico el tiempo un poquito más a... Y me parece ahora que tengo bien tiempo, me dedico más a escribir... Eso que ganan los lectores. Para la editorial, a profundizar sobre personajes que me inspiran, ¿no? Que además que tienen actualidad, no solo son libros, para hablar de un personaje y su trayectoria, su vida, porque no es una biografía al uso, sino es algo para profundizar sobre el personaje. Hace 3 meses, como bien has dicho, estuvimos aquí hablando del libro de Vinicius y hoy del libro de Courtois, Héroe y Diablo, ¿no? Pues es un libro, Rafa, sobre todo que tiene una motivación personal, y es que a mí me apetecía escribir sobre la figura del portero, reivindicar y hacer un homenaje a lo que significa ser portero de fútbol, por todo lo que conlleva, ¿no? La relevancia que tiene y para mí la importancia, ¿no? Es una figura, pues para mí muchas veces mal analizada, criticada, muy injustos con las críticas por los fallos, con pocos elogios en los aciertos, y yo creo que la inspiración estaba en encontrar y analizar al detalle al portero más determinante del mundo, al número 1, ¿no? Que es Thibaut Courtois. A partir de ahí, pues hago un homenaje, como te digo, Rafa, a la figura del portero, la trayectoria de Courtois, tanto en sus inicios en el Genk, que debuta con 16 años en el fútbol de alta competición en Bélgica, su fichaje por el Chelsea y sus 3 años cedidos en el Atlético de Madrid, donde ya se demuestra que es un portero ganador ya en esas 3 temporadas con el Atlético de Madrid, ganando la Liga, la Copa del Rey, llegando a la semifinal de la Champions en Lisboa.
y luego ya pues los 4 temporadas en el Chelsea, donde también gana la Premier, la etapa en la selección de Bélgica, donde es el guante de oro en el Mundial de Rusia 2018 y consigue que Bélgica sea la tercera clasificada en ese Mundial, y su fichaje por el Real Madrid y toda esa trayectoria en el Real Madrid. Esa es toda su trayectoria. Me sirve a mí para analizar a fondo cuáles son las cualidades que tiene que tener un portero de alta competición, de impacto. Un portero ganador que te hace paradas milagrosas, que tiene intervenciones antológicas, ¿no? Pues toda esa trayectoria de Courtois me la llevo a reflexionar, a analizar y a informar también sobre la figura de Courtois y del portero. Rafa, una de las cosas que más me ha llamado la atención está en sus orígenes, y es que Courtois de pequeño no quería ser portero. Empezó a jugar de lateral izquierdo. De hecho, Courtois desde muy pequeño destaca porque es muy versátil, ¿no? Y muy a la hora de hacer deportes. No tiene claro qué quiere ser de pequeño. Monta en bici, juega al tenis, practica voleibol porque sus padres son jugadores profesionales de voleibol en Bélgica. Practica fútbol. Y bueno, se dedica a jugar al fútbol de pequeño, empieza de lateral izquierdo, y en un torneo a los 8 años con el Genk, que viaja en Alemania, pues nadie se quería poner de portero, y el entrenador pues decide que Courtois le había visto algo diferente a los demás, y le ponen de portero con 8 años en un torneo en Alemania. O sea, portero por accidente. Por accidente, exactamente. Él dice que vale, que juega porque además él es muy competitivo, ¿no? Y le apetece disfrutar y jugar todo siempre. Y entonces dice, pues yo me pongo de portero. Con 8 años es el mejor del torneo, con su equipo de chavales, ¿no? Y a partir de ahí, pues los padres, los técnicos dicen, este chaval tiene algo diferente. No era alto, con 8 años, no había dado el estirón, pero se tira 3 años todavía con dudas, Rafa. Hasta los 11 años, decidiendo y que si a él le conviene ser portero o ser jugador de campo. Pero es que a los 11 años, Rafa, que esto ya es lo más llamativo, a los 11 años tiene tantas dudas de seguir siendo portero, que se plantea dejar el fútbol y dedicarse a otra disciplina deportiva. Y le tienen que convencer con 11 años para decirle, no, que lo tuyo es ser portero de fútbol. Y te vemos un talento para ser portero de fútbol. O sea, que es un portero, fíjate dónde ha llegado Courtois. Atípico, ¿no? En ese sentido. Que estuvo a punto de no ser futbolista ni portero. Pues menos mal que le convencieron, y qué pena, muchos aficionados piensan del Madrid que no estuviera apto, que no estuviera ok, que no estuviera sano para los cuartos de final de la Champions, ¿no? Porque Lunin no es él, ni mucho menos, y el ucraniano, que es buen portero y que fue decisivo, por ejemplo, en aquella eliminatoria con el Manchester City, ¿no? En la 15ª, yo creo, fue, ¿no? La 15ª, cuando estuvo lesionado Courtois gravemente y volvió para jugar la final. Fue decisivo, sobre todo en esa tanda de penaltis en el Etihad, ¿verdad? El ucraniano, pero en esta Champions pues no ha estado especialmente inspirado, y muchos aficionados del Madrid pues han echado de menos al belga, claro. Yo estoy convencido de que si Courtois juega la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, el Madrid estaría hoy jugando las semifinales. No es por cargar a Lunin la culpa de los goles, pero hay una frase en el libro que es la que refleja Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao y portero internacional de la selección española, y dice de Courtois, Unai Simón, que al balón que no llega a Courtois no llegamos ninguno. Es que es la mejor definición para saber qué portero hace paradas antológicas, salvadoras, milagros, paradas que valen goles, y qué porteros pues son muy muy buenos, pero no llegan al nivel de Courtois. Pero es verdad y que Lunin, Courtois te gana partidos. Lunin es muy muy buen portero, lo demostró cuando se lesiona Courtois las 2 rodillas en la temporada de la 15ª. No, y el otro día, por ejemplo, hace un paradón extraordinario en la Cartuja, un balón abajo muy muy difícil, pero si analizas los 2 partidos contra el Bayern de Múnich, hay goles a los que Courtois, todos tenemos la sensación de que habría llegado a esos balones, siendo Lunin muy bueno, ¿eh? No quiero destripar el libro, hay que comprarlo, está ya a la venta en ediciones al poste, Courtois, héroe y diablo. Sí que quiero leer lo que viene en la última, en la tapa, por así decirlo, del libro. La gigantesca figura de Thibaut Courtois reivindica la importancia del portero en el fútbol, un puesto infravalorado, expuesto a la crítica y al castigo duro en el error. Este arquero es un héroe por ser capaz de hacer campeón a su equipo, y diablo por decir lo que piensa sin filtros.
Es lo último que te quería comentar, porque es verdad que Courtois no rechaza la polémica. De hecho, él fue portero del Atlético de Madrid, él estuvo en Lisboa, en aquella final que gana el Real Madrid en 2014, la primera que le gana al Atlético, y después dijo aquello de que, cuando fichó por el Madrid, que ya estaba en el lado bueno de la historia, ¿no? Él se ha granjeado bastantes enemistades entre los aficionados del Atlético de Madrid por aquello, y, en fin, es un tipo que no rehuye las polémicas, va siempre con su verdad por delante, ¿no? Totalmente, se moja en todos los asuntos, después de los partidos, temas que afectan al club, y luego pues lo que has comentado, ¿no? Tiene ese punto canalla también, de diablo, de ser capaz de decir antes de jugar contra el Liverpool en la final de la 14ª que ahora está en el lado bueno de la historia, ¿no? Luego le tuvieron que tirar de las orejas el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pues diciendo que en el lado bueno de la historia también están los aficionados del Atlético de Madrid que sufrieron con él en Lisboa, ¿no? Tienes ese perfil alto y de mojarse en todos los asuntos, y que le convierten también pues en un diablo. Déjame lo último decirte, que hay un capítulo muy bonito, Rafa, que a mí me ha gustado mucho también, y que es también histórico, ¿no? Los porteros que han ganado una Copa de Europa con el Real Madrid, que son 8, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? Desde Juanito Alonso, que fue el primero, que era un portero que ganó las 3 primeras Copas de Europa, ¿no? En el Madrid de Stéfano, luego un argentino que llega, que es Rogelio Domínguez, que gana las 2 siguientes, luego está Araquistain, que es el que gana la 6ª Copa de Europa con el Madrid de los Yeyés, y bueno, pues Bodo Illner en la 7ª, César Sánchez y Casillas la 8ª, Casillas luego gana 3, ¿no? Y luego está Keylor Navas con otras 3, y Courtois con dos, ¿no? Hago un repaso histórico también a la figura de los porteros que han ganado una Copa Europa con el Real Madrid, y creo que destripo bastante de ¿qué es lo que tiene que tener un portero del Real Madrid para ser decisivo? Pues perdió aquella final de Lisboa 2014 defendiendo la portería del Atlético de Madrid, después ya siendo guardameta del Real Madrid ganó esas 2 últimas Champions blancas, y algún aficionado del Atleti le podría decir, pues esta temporada no estás en el lado bueno de la historia, que quienes vamos a jugar las semifinales de Champions somos nosotros, ¿no? Ulises, que va a ser una maravilla el libro cuando me lo lea, no me lo he podido leer todavía, claro, me acaba de llegar, pero lo estoy ya casi disfrutando. Te voy a pedir que me lo dediques, por supuesto, como hiciste con el de Vinicius, y que los oyentes de Directo Marca, que son conocedores del bueno de Ulises, que se asoma todas las semanas a este programa, que compren este Courtois, Héroe y Diablo, en ediciones al poste, que ya está a la venta. Uli, fírmamelo, porfa, dedícamelo. Y gracias por la visita y por la presentación aquí oficial, ¿eh? Gracias a ti otra vez, a Radio Marca, por interesaros, y sobre todo porque, como sabes, Rafa, sigo considerando esta mi casa. Hombre, por favor, estuviste aquí más de 20 años, casi 23 años, ¿no? En el mundo Marca, o sea que formas parte es una de las letras de Marca. Gracias, Uli. Un abrazo. Nos queda 1 minuto y medio para alcanzar el ecuador de este programa. Venimos de escuchar para abrir el programa a Coque y a Simeone en la previa de mañana, ese Atlético Arsenal, ida a las semifinales de la Liga de Campeones. Sé que me tengo que ir enseguida a publicidad, pero es que sé, colaborador habitual de Directo Marca también, que hay un hombre esperando a intervenir que no se sabe rajar. A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Hola, Antonio Sanz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos. Esto es un saludo y un casi hasta luego, pero no por nada, sino porque tengo que dejar las señales horarias de las 2 de la tarde en blanco, que se reconectan algunas emisoras para sintonizar este programa Directo Marca, la emisión nacional, pero vete preparando la respuesta, seguro que la sabes, o que ya alguna vez has reflexionado sobre ello, después de que se haya hablado mucho ayer en el Media Day. Llorente o Black respondieron a la pregunta, hoy lo ha hecho también Simeone, sobre si la Champions, el fútbol, le debe una al Atlético de Madrid. Ha dicho Simeone, no nos debe nada a nadie, las cosas se merecen y se logran. Me da que Antonio es de esa misma opinión, pero alcanzamos el de este programa y enseguida demuestra Antonio Sanz que no se sabe rajar.